Saludos. En la presente explicación vamos a hablar acerca de lo que son las funciones, estos elementos tan importantes que usamos en Excel dentro de lo que son fórmulas. Una función como tal es una palabra reservada que almacena un proceso simplificado. Este proceso simplificado busca que nosotros podamos hacer algún cálculo, algún análisis, algún proceso, pero sin necesidad de hacerlo tan complejo. Y yo lo único que voy a hacer es entregarle cierta información a la función y Excel va a resolverlo. Para esto y para tener una visión más clara de cómo trabajan las funciones, vamos a centrarnos en crear para este ejercicio 4 funciones básicas que tiene Excel. Estas funciones son la función suma, la función promedio, la función max y la función min. La función suma, que es una función matemática, y la función promedio, max y min, que son funciones de estadística, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es un ejemplo, ¿no? En este caso yo tengo acá algunos datos, como ustedes podrán observar. Yo tengo aquí esta información concerniente a un listado de productos de una ferretería, podría ser. Entonces yo lo que tengo acá listado es la cantidad de esos productos en inventario y la cantidad de egresos de ese producto desde el inventario. Lo que quiero hacer al final es sacar un resumen de estos datos, sacando totales, promedios, valores más altos y valores más bajos. En este caso me voy a centrar en lo que es los totales. Voy a sumar toda la columna de cantidad y toda la columna de egreso. Si yo quisiera hacer esto normalmente, lo que tendría que hacer es poner igual, coger el primer dato más el segundo, más el tercero, más el cuarto y así sucesivamente. Tendría que ir sumando todos ellos. Si yo tuviese que sumar dos, tres datos o tres referencias, pues sería un proceso tal vez simple y básico. Sin embargo, si yo tengo que sumar muchos más datos, no es lo óptimo que yo tenga que sumarlos uno a uno. Es por esto que voy a utilizar una forma más simplificada de esto, a través de una función. En este caso, a través de la función suma. Entonces voy a la celda C17 y voy a poner igual suma. Y miren, mientras voy escribiendo suma, aparece un listado de funciones que tienen la palabra suma. Esto es porque Excel, dentro de una fórmula, al escribir texto, entiende que estoy escribiendo el nombre de un objeto o de una función, de un elemento de la hoja de cálculo. Si es que yo escribiese una palabra que no reconoce Excel, pues Excel no la encontraría y me devolvería un error. En este caso pongo la función suma, aparece en el listado y acá hay una breve explicación, ¿no? Me dice que suma todos los números en un rango de celdas. Después de toda función abro paréntesis que aparece la sintaxis. La sintaxis es el conjunto de elementos o datos que necesita esa función para resolver el ejercicio, en este caso la operación, me devuelva un resultado. En este ejemplo, la función suma me pide número 1, número 2 y puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos significan que me puede pedir o que puedo poner yo muchos más de los mismos datos. En este caso podría poner muchos más números, ¿sí? Ahora, el punto y coma que separa el número 1 y el número 2 es el elemento que separa, en este caso, los argumentos, ¿sí? Yo siempre tengo que fijarme ahí en la sintaxis, en la ayuda, si es que el separador es punto y coma o coma. Dependiendo cuál de los dos sea, pues será el que utilice en la función. En este caso es el punto y coma. Entonces, ahora, yo aquí le daría en el número 1 la cantidad del primer producto y en el número 2 la del segundo. Pero no tendría mucha eficiencia esta función o este proceso si, utilizando la función suma, tuviese que darle igual uno por uno los datos que voy a sumar. Porque sería lo mismo que yo coger un dato y utilizando el operador más, sumar con otro y así sucesivamente. Entonces yo lo que voy a hacer es, en vez de darle uno a uno esos datos, le voy a dar un conjunto de datos. En este caso le voy a dar todas las cantidades de los productos a través de un rango. Recordemos que un rango es un conjunto de celdas y se identifica porque la referencia nos va a mostrar la primera celda y selecciono hasta la última celda de cantidad. Y la referencia de un rango me muestra qué cosa. El primer dato, la primera celda, dos puntos, la última celda. Quiere decir que en este caso yo le estoy pidiendo a la función suma que sume
desde C2, 2 puntos, hasta la celda C16. Todo lo que está en ese rango de celdas. En efecto, en la fórmula este rango tiene un color azul y en las celdas, en la hoja de cálculo, ese rango de celdas, ese conjunto de celdas también tiene un color azul. Simplemente he dado ese rango, no tengo que hacer otro proceso, cierro el paréntesis, ¿sí? Y pulso Enter. Y me devuelve la sumatoria de estos valores. Obviamente, al ser una sumatoria que tiene referencias, en el momento que yo cambie alguno de estos valores, el total también va a cambiar, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar el mismo proceso para sumar los egresos en la columna D. Sin embargo, acá lo voy a hacer con otro método que tengo disponible para lo que es la función suma. Yo, seleccionado la celda D17, lo que quiero hacer es que sume las celdas de los egresos que están encima de esa celda D17. Lo que voy a hacer es ubicarme en D17 y voy a presionar la combinación de teclado con, Alt, Shift, 0. Es decir, la tecla Alt, que está al lado izquierdo de la tecla de barra espaciadora, el Shift, que está igual a la izquierda, presiono Alt Shift al mismo tiempo y presiono una vez el número 0 del teclado alfanumérico. El número 0, ¿por qué? Porque encima del 0 está el símbolo igual, ¿sí? La combinación es Alt Shift 0. Si es que nuestro teclado tal vez tiene el signo igual en otra posición, pues la combinación va a ser Alt igual, nada más, ¿sí? Y automáticamente, ¿qué sucede? Se inserta la fórmula con la función suma y el rango correspondiente a los egresos. ¿Qué hace este atajo? Es una autosuma. Lo que hará el Excel es analizar en la parte superior de la celda que estoy ubicado si tengo un rango de celdas numéricas. Si es que es así, las coge y me va a insertar la función suma automáticamente con ese rango. O caso contrario, también lo buscará al lado izquierdo de la celda si es que hay algún rango de celdas con números. En este caso ya me aparece la fórmula con toda la función automáticamente, simplemente pulso Enter y me devuelve el resultado de esta sumatoria. ¿Sí? Entonces tengo las dos formas. La una es insertar la suma, como lo hicimos manualmente, y la otra es una autosuma. El mismo proceso al insertar manualmente la sumatoria de los totales de las cantidades, lo vamos a aplicar ahora para obtener los promedios. Pero para el promedio lo vamos a hacer ahora con la función promedio. Nos vamos a ubicar en la celda de 18 y vamos a poner igual promedio, escribo la función promedio, abro paréntesis, y miren, la función promedio también me pide número 1, número 2, puntos suspensivos. Tiene la misma lógica de funcionamiento que la función suma. Entonces, lo que hago simplemente es abro paréntesis y selecciono el rango de celdas de cantidad. Lo puedo hacer con el mouse o escribir el rango si ya lo conozco. En el anterior lo seleccionamos con el mouse. En este caso, ¿qué pasa si yo conozco cuál es el rango? Lo único que voy a hacer es escribirlo. Abro paréntesis y escribo el rango, que en este caso es C2, 2 puntos, C16, ¿sí? Es otra forma, ¿sí? De hacerlo. Y miren, en este caso aparece automáticamente el rango marcado desde C2 hasta C16. Es correcto el rango que yo le entregué. Cierro el paréntesis, pulso Enter y ahora me devuelve el promedio de los valores de cantidad, ¿sí? Esta fórmula, promedio C2, C16, está promediando, todo lo que es la columna cantidad, ¿sí? En la columna C. Ahora, como es una referencia relativa, este C2, C16, miren qué pasa si yo relleno esta fórmula a la columna D. Calcula automáticamente el promedio, pero de los egresos. ¿Por qué razón? Porque al yo rellenar hacia la derecha, esta celda C2 se transforma en D2 y C16 se transformará en D16, porque yo al rellenar hacia la derecha estoy cambiando de columna. Entonces automáticamente me devuelve el promedio ahora de los egresos. Me voy ahora a obtener el valor más alto. Para yo saber cuál es el valor máximo de un rango de celdas, necesito utilizar la función max. Entonces vamos a poner igual max y abro paréntesis. Y miren, igual me pide un rango, puedo poner un rango de celdas. Lo que voy a hacer ahora es hacer la selección, pero con el teclado. Hemos hecho la selección del rango con el mouse.
Lo hemos escrito directamente la referencia del rango con el teclado y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el rango con el teclado. ¿Qué hago? Abro el paréntesis y con las flechas de dirección me voy a dirigir a la primera celda de cantidad, que en este caso es C2. Me ubico en la primera celda de cantidad y lo que voy a hacer es, si quiero seleccionar uno a una las celdas de cantidad, presionar la tecla Shift y bajar con la flecha de dirección hacia abajo. Si quisiera seleccionar todo un rango, en cambio, presionaría Control Shift y la flecha hacia abajo. En este caso, como al final no tengo todas las cantidades, sino los totales, entonces no voy a seleccionar toda la columna, voy a seleccionarlo con el Shift, presiono Shift y una flecha hacia abajo, hasta llegar a la fila 16. Entonces voy a obtener el valor más alto del rango C2, C16. Cierro paréntesis, pulso Enter y me devuelve que 415 es el valor más alto de cantidad. Nuevamente, esta fórmula, max C2, C15, C16, perdón, yo puedo rellenarla hacia la derecha. ¿Para qué? Para que obtenga ahora el valor máximo, pero de la columna egresos del rango D2 de 16, que se va a adaptar, ¿no es cierto? Entonces, voy a rellenar hacia la derecha y sucede ahora en egresos que me devuelve el valor más alto. Vámonos ahora a obtener el valor más bajo. Para obtener el valor más bajo de un rango de celdas, de un rango de datos, voy a utilizar la función min. Entonces vamos a poner igual min, abro paréntesis, y voy a poner, miren, me pide número 1, número 2, el mismo proceso. Entonces voy a darle el rango de cantidades, puedo hacer la selección con el mouse o con el teclado como vimos, o escribir el rango si yo ya lo conozco, ¿sí? Cierro paréntesis, pulso Enter y me devuelve el valor más bajo de este rango de celdas. De igual forma, puedo esta fórmula, esta celda, rellenarla hacia la derecha para que obtenga en cambio el valor más bajo de ¿qué? De los egresos. Selecciono la celda, relleno hacia la derecha y me devuelve el valor más bajo de egresos, ¿sí? Fíjense que hemos visto 4 funciones básicas con las cuales las hemos ingresado manualmente y hemos aprendido cómo funciona cada una de ellas. Y de cierta forma también podemos aplicar la misma lógica de trabajo para las otras funciones que no necesariamente sean matemáticas o estadísticas. Obviamente cada función nos pedirá diferentes argumentos para realizar el proceso. Espero que les haya gustado este video.